Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es hoy lunes 13 de abril del año 2020. Qué gusto regresar y volvernos a encontrar a través de esta, la señal de éxitos, con todo el equipo trabajando, con Franklin Maldonado allí en el control técnico, con Alfredo Moreno, quien hace posible esta transmisión remota desde casa. Mi casa, que hoy es su casa también y lo ha sido durante al menos ya 2 semanas. En edición y montaje, Ismael Medina. En la producción, María Claudia Falanelli, Jessica Ferrer, Valeria Ortiz y Ricardo Martínez Osorio, también en la jefatura de producción y hoy desde el estudio de éxitos. En la asistencia, Julieta Tamayo y Daniel Grullón. En la gerencia de producción, Yocara Paredes. Frente al micrófono y en la producción general, quien les habla, Román Losinski. A nombre de Láser Computación, soluciones tecnológicas y de servicios, lásercomputación.com. Bancaribe, acortando distancias. Las calles limpias no pasan por casualidad. Hace falta que antes pasen los equipos de Fospuca. Mapfre Seguros, tu aseguradora de confianza. Farmatodo, dedicados a ti. Donsen, tuberías y conexiones de polifusión. Innovación y calidad en cada pieza. Ubimarket, compras al mayor para tu negocio. Y Mercado Libre, codo a codo en las difíciles hasta que llegue lo mejor. Este programa lo están escuchando en prácticamente todo el país. Nuestras emisoras están en Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia y la ciudad de Caracas, transmitiendo a través de exitosfm.com también y de nuestras plataformas en video. No me va a poder ver a mí hoy en la transmisión. Al fin y al cabo lo que le interesa es escucharnos, ¿cierto? Bueno, a través de nuestras opciones de video también va a poder escuchar esta transmisión que recién comienza y que va a llevarnos hasta las 9 de la mañana. Maneras de vincularnos, @circuito éxitos y @rlosinski, RLOZINSKI, ya por ahí recibiendo muchos de sus mensajes, cosas que nos tiene muy contentos. Gracias por ese contacto, les decía en un planteamiento inicial, luego de darles los buenos días. A ver, ¿qué nos quieren comentar cuando comienza una nueva semana de cuarentena y que será la primera de al menos 4 más, luego de extendido por 30 días la cuarentena? Bueno, hoy tenemos un programa variado que nos llevará hasta las 9 de la mañana, como les decía, y nos interesa y mucho conocer su participación, llevar el pulso de cuál es su opinión. @circuito éxitos entonces y @rlosinski, RLOZINSKI. Planteamos este día, este 13 de abril también, en cifras. Temperatura en Caracas. La temperatura en Caracas a esta hora, la temperatura en la capital es de 20 grados centígrados. Tendrá una máxima el día de hoy hacia los 28 grados centígrados, será la 1, 2, 3 de la tarde. Las temperaturas más bajas se registran a esta hora en Táchira y en Mérida, 15 grados centígrados en cada una de esas localidades. Las más altas nos llevan hasta Cabimas con 27 grados y Maracaibo también con 27 grados. En ambos casos se pueden registrar temperaturas muy altas el día de hoy, por encima de los 30 grados en horas de la tarde. Si no, por ejemplo, a Cabimas, tendremos que el registro podría llegar a ser de 34 grados centígrados hacia las 2, 3, 4, incluso las 5 de la tarde. Ese podría ser el registro. Eso en cuanto a temperatura. Clima. A ver, cielos mixtos. Podemos registrar cielos muy despejados por la mar, hacia el Vigía, Puerto La Cruz, Táchira, Acarigua, Mérida, Valera y Maracay. Ya hacia Bolívar, Maracaibo, Barquisimeto, incluso Cabimas y Valencia amanece con algo más de nubosidad. No les puedo compartir lo que será el pronóstico del INAME porque todavía se han quedado en su página web con el pronóstico del día domingo, que ya transcurrió, como es lógico. Seguimos. Tasa del día. 100.980,13 bolívares por dólar es lo que marca el promedio del Banco Central de Venezuela. Y seguimos. Cifra de hoy. Son varias, como ya hemos venido compartiendo, son las cifras del coronavirus. Un total en el mundo de 1.854.464 contagiados por coronavirus, casi ya el 1.900.000. Tenemos un total de 114.331 muertes, un total de 2.816.674 personas recuperadas. Y si nos concentramos en las cifras compartidas en Venezuela, las cifras oficiales dan cuenta de 181 contagios con 9 personas fallecidas. Eso claro que forma parte de los titulares que de inmediato comienzan.
Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Si comenzamos en la página de Unión Radio, pues esa es la noticia, las cifras en el país, 6 nuevos positivos de COVID-19 en Venezuela. Nicolás Maduro informó este domingo de 6 nuevos casos positivos de COVID-19 en el país. Los casos se contabilizan en Nueva Esparta, que son 3, 2 en Aragua y 1 en el estado Miranda. Indicó que en el estado de Nueva Esparta, específicamente en el municipio Maneiro, se concentran los 3 casos. Se trata de una mujer de 84 años que está recibiendo atención. Se le tomó una prueba PCR y dio positivo. Es un caso de transmisión comunitaria. El segundo caso es una mujer de 46 años del mismo municipio, ubicada en el centro diagnóstico Valle Verde. Esto es una cita textual para Nicolás Maduro, quien destacó que el tercer caso es una mujer de 31 años de ocupación chef, que viajó a México el 12 de marzo y se tomó el PCR y dio positivo. Esa sintomática, al parecer, contagió a las demás personas. Esto lo puede leer en detalle en Unión Radio, donde además también encontramos que Nicolás Maduro anunció que el gobierno garantiza el suministro de combustible a los servicios catalogados como priorizados durante la cuarentena social que fue decretada para contener la propagación del coronavirus en el país, y lo dijo así. Vamos a seguir adelante. Este tema también lo vamos a aliviar, lo vamos a ir resolviendo, estamos trabajando todos los días para aliviarlo, para resolverlo y que haya buenas señales en las semanas que están por venir. Hemos estado garantizando a los transportistas todo su combustible, garantizando a los transportistas de carga, a los transportistas de alimentos, para que no se pare. Y eso es un plan perfecto coordinado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso lo puede escuchar y leer en Unión Radio. Vamos a Petroguía, ¿le parece? Ecoanalítica prevé que exportaciones petroleras de Venezuela caerán a 380.000 barriles diarios. La firma de consultora Ecoanalítica realizó una nueva revisión de sus proyecciones 2020 para Venezuela y señala que en el ámbito de los hidrocarburos ahora asumirá un precio promedio anual de crudo de unos $21 por barril, lo que implica una corrección del nivel de $30 que se planteó en febrero, antes de que se diera la guerra de precios del crudo y se declarara la pandemia del coronavirus COVID-19. Y citan: en ese nuevo escenario estamos asumiendo una caída de 20% del Producto Interno Petrolero y un volumen de exportación en el entorno de 380.000 barriles diarios, que podrían generar menos de $4.000 millones. Esto es una cita textual de Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Dice: antes de la pandemia, el sector petrolero iba a aportar entre 13.000 y 14.000 millones de dólares, agregó. Pues de 13 o 14.000 millones de dólares caería, de acuerdo a esta proyección de Ecoanalítica, a 4.000 millones de dólares, menos de 4.000 millones. Vamos a Panorama. Juan Guaidó dijo: estamos en un colapso absoluto. Juan Guaidó, en una entrevista realizada por La Gran Aldea, dijo que actualmente hay una crisis en el sector petrolero y no tiene relación con el coronavirus. Pidió a los venezolanos continuar aplicando las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Guaidó informó que en 2 días aproximadamente 20.000 venezolanos ingresaron a la web para hacer uso del servicio gratuito de teleconsulta. Son las 6:16 de la mañana. Sumarium.es. Trump dice que no está contento por el nuevo acuerdo entre Maduro y Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no está contento con el acuerdo suscrito por Xi Jinping y Nicolás Maduro para ampliar su cooperación frente al coronavirus. No estaríamos contentos si eso se ha producido. No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido, no estaré contento. No estaré contento, agregó Donald Trump. Es una cita toda esta textual, la que acabo de leer. Vamos a tal cual, 6:17. INAC extiende restricción de vuelos comerciales y privados hasta el 12 de mayo. La restricción no afecta a los siguientes vuelos hacia Venezuela: aterrizaje en el estado de emergencia, vuelos de carga, correo, aterrizaje técnico, vuelos humanitarios. Las medidas de restricción de vuelos comerciales y privados fueron extendidas hasta el 12 de mayo del 2020, lo informó el INAC, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. La información fue emitida a través de un comunicado en el que señalan que se restringen las operaciones aéreas de aviación general privadas y comerciales hacia y dentro de Venezuela por coronavirus. Volvemos a Unión Radio. Villa Olímpica de Carabobo servirá para cuarentena de 12 connacionales. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, afirmó que las 12 personas que llegaron al territorio de Colombia y Perú y Ecuador permanecerán en cuarentena preventiva por 15 días en la Villa Olímpica.
Crónica 1, vamos a Maracaibo. La cuarentena vino acompañada de apagones hasta de 20 horas. Los comerciantes de la ciudad capital del estado Zulia dejan de trabajar por falta de gasolina en las plantas eléctricas cuando se va la luz. Este calor es insoportable. Estar encerrado sin agua y horas sin luz es una cosa de locos. Mis padres, que son mayores e hipertensos, dicen que se ahogan cada vez que nos cortan la luz. A veces me da miedo. Todo esto lo ha dicho Magalis Briñez, una vendedora de artículos telefónicos en un centro comercial de Maracaibo. Los cortes eléctricos están de vuelta en el Zulia. En lo que va de año, más de 6 municipios ya suman al menos 2 apagones generales de hasta 20 horas. Hablamos de Machiques, Cabima, Sur del Lago, Maracaibo, San Francisco, La Concepción, La Cañada de Urdaneta, Mara y Guajira, que son los más afectados. Y vamos a Mérida. En punto de corte leemos que los merideños cacerolean por constante racionamiento eléctrico, pasan hasta 10 horas en este caso, sin el servicio. Los habitantes del estado Mérida una vez más demostraron su rechazo ante los racionamientos eléctricos que ocurren en la entidad. Esta vez los merideños hicieron sonar sus ollas como símbolo de protesta ante la deficiencia del servicio que no solo afecta el área eléctrica, sino también las telecomunicaciones. Son las 6:19 de la mañana, vamos a porrea.org. Comunidad de Maracay pasa cuarentena con problemas de luz y sin agua. Eso es en el centro del país, en el estado de Aragua. En el barrio Adonai de Guasimal, en Maracay, estado de Aragua, llevan 2 meses con una sola fase de luz. Lo informó la señora Carmen Parra, quien dijo que la cuarentena social ha pasado con problemas eléctricos. Resaltó que aunque han puesto la denuncia en Corpoelec, no han recibido ninguna respuesta ante la situación que viven las familias del sector. Otro de los problemas que tienen que sortear en el sector Adonai es el de agua. Son 80 familias que no han podido cumplir con las medidas preventivas del coronavirus porque no reciben agua por las tuberías. Esto lo puede leer en detalle en aporrea.org. En Unión Radio, gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, exhortó a la Fuerza Armada Nacional a resguardar los pasos fronterizos. La escuchamos. Las trochas de Delicias del municipio Rafael Urdaneta, las trochas de Las Dantas en el municipio Bolívar, las trochas de Guarumito en el municipio García de Evia, las trochas entre San Antonio y Ureña, donde siguen ingresando personas evadiendo los controles epidemiológicos. Se hace necesario el reforzamiento en estas trochas porque hay todavía ciudadanos con criterio de irresponsabilidad donde pretenden ingresar por las trochas y evaden los controles epidemiológicos. Es la gobernadora del Táchira, Lady Gómez. Vamos a Unión Radio, nos quedamos en Unión Radio. El Papa Francisco pidió por la resolución de los conflictos que aquejan a Venezuela y que hacen sufrir a los más desprotegidos. Esto fue durante la misa del domingo de Pascua en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Vamos a escuchar al Papa Francisco. Olvidar la isla de Lesbos, que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Francisco llamó a la solidaridad de todo el mundo para enfrentar el desafío de la época, así lo calificó, el desafío de la época que plantea esta pandemia del coronavirus. Efecto Cocuyo, Susana Rafali ha dicho, comunidades y actores humanitarios deben ser activados en esta pandemia. Se requiere más que un salvoconducto para que los actores de la sociedad civil venezolana se puedan incorporar activamente al combate del COVID-19. Esto lo advierte la experta en asuntos humanitarios Susana Rafali y la citan en Efecto Cocuyo. Ella dijo, necesitamos que se nos garantice la continuidad de nuestras operaciones y que se nos facilite el acceso a personas en riesgo por COVID-19. Algunos apenas tenemos un salvoconducto que se otorga de manera discrecional. Necesitamos combustible, mantener nuestros stocks humanitarios y sobre todo acceso a información para poder planificar oportunamente una escalada de la respuesta humanitaria que se podría requerir en Venezuela. Este es fin de la cita para, de nuevo, Susana Rafali. Vamos a Unión Radio. La secretaria de reclamos del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, Griselda Sánchez, rechazó la idea del Ejecutivo de culminar el año escolar a través de Internet. Escuche. Hoy es imposible, es inviable ese plan Cada Familia una Escuela para la educación pública del país. Hoy el 80% de la población no tiene canaima, no tiene cómo responder a ese programa que se ha generado desde el Ministerio de Educación de manera irresponsable. No hay posibilidad de salvar el año escolar porque hay jóvenes que en todo el año
no pudieron ver ni matemática, ni física, ni química. Ojo que ese será tema en nuestro programa el día de hoy. Y tan tema será que vamos a estar hablando de escuelas, vamos a estar hablando de universidades y vamos a estar hablando también con Oscar Misle. Es decir, escuelas, universidades, y con Misle hablaremos de padres, representantes y de alumnos cuando se plantea finalizar este año escolar en la casa. Noticiero-digital.com. Año escolar se debe reprogramar de septiembre hasta diciembre, dice Bolivia Suárez. La diputada Bolivia Suárez sugirió que se planifique una reprogramación del año escolar 2020 en todos los niveles para evitar la pérdida del año, por lo que propuso reiniciar el actual año estudiantil en agosto o septiembre hasta diciembre e iniciar el próximo periodo en enero 2021. Además, rechazó el planteamiento del régimen de suspender las clases presenciales e iniciar un proceso de aprendizaje vía digital, por internet, radio y televisión, lo que calificó de una utopía, una quimera. Explicó que en medio de la existencia de crisis humanitaria compleja de la educación y la cuarentena por COVID-19, el régimen una vez más se burla del sector docente, esta es una cita textual, de los estudiantes y los venezolanos. Suspende las clases presenciales e impone un plan de enseñanza y aprendizaje a distancia difícil de cumplir. Fin de la cita para ella. Lo puede leer en noticiero-digital.com. Vayamos a contrapunto.com, en este caso, 6:24 de la mañana. Diputada Adriana Pichardo pide acciones inmediatas para proteger a los presos venezolanos de COVID-19. La parlamentaria señaló que se desconoce el número de enfermos por coronavirus en las cárceles y si se están practicando pruebas para descartar la existencia de contagios entre los privados de libertad. La diputada Pichardo, diputada de la Asamblea Nacional, denunció la delicada situación que enfrentan los presos comunes y políticos en medio de la pandemia COVID-19 por falta de protocolos sanitarios en las cárceles del país. Y ella dice, textualmente, con condiciones inhumanas, sin alimentos y sin atención médica adecuada, así están los presos, un caldo de cultivo para que ocurra una tragedia. Presos comunes y políticos serán condenados a muerte a menos que se tomen acciones inmediatamente. Fin de la cita para ella. Runrunes nos tiene que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 580 protestas en marzo de 2020, equivalente a un promedio de 19 manifestaciones diarias. Recuerde que en la primera parte de marzo tenemos una vida, bueno, si me permite el término, normal para la Venezuela de los últimos años, eso sí lo acomoda, pero que a partir de la segunda parte de marzo, pues estamos en cuarentena, ¿cierto? Pues de acuerdo con el informe, la demanda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se mantiene como el principal motivo de protesta. Además, 55% de las acciones ciudadanas estuvo relacionada a la escasez y control de la distribución de gasolina en todo el país, la restitución urgente de los servicios básicos, dolarización del salario y dotación de hospitales, sobre todo para atender COVID-19. Sin embargo, a pesar de los riesgos y el decreto de cuarentena nacional, 23% de las protestas se desarrolló en medio del escenario, es decir, en la segunda parte, en la segunda quincena del mes de marzo. Vamos a descifrado.com. El limón sube de precio. Esta semana el limón, fruto cítrico, rico en vitamina C y con altas propiedades medicinales, registró un alza considerable en su precio, ubicándose en 380.000 bolívares el kilo, según lo constató el equipo de Descifrado durante un recorrido realizado por diferentes establecimientos comerciales del área metropolitana de Caracas. Tenemos que hablar también de los incendios, ¿cierto? Disculpen ustedes, de los incendios forestales de las últimas horas. En analítica.com nos hablan de incendios forestales que afectaron varios sectores de la Gran Caracas. Durante la tarde-noche del sábado y la madrugada del domingo, sectores de Caracas se vieron afectados por diversos incendios forestales que produjeron una densa calima en toda la ciudad, generando un aumento de la temperatura y todo dentro del marco de la escasez de agua en muchas zonas de la capital y de la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus. Uno de los incendios se produjo la tarde del sábado en las inmediaciones del hospital Dr. José Ignacio Ovaldo Algodonal. En momentos funge como centro de salud centinela ante la pandemia del coronavirus. El cuerpo de bomberos del Distrito Capital logró sofocar las llamas que amenazaban con expandirse, poniendo en riesgo la salud del personal médico y de los pacientes también. 6:27 de la mañana, confirmado.com.be nos tiene que se incendió el restaurante Amazonia Grill en Las Mercedes. También ocurrió el fin de semana. Fue la madrugada del sábado 11 de abril que se registró ese incendio en el restaurante ubicado en Las Mercedes, municipio de Aruta, de la ciudad capital. Elnacional.com, rotura de tubo matriz inundó la avenida Fuerzas Armadas. La avenida se inundó este domingo debido a la rotura del tubo matriz de Aguas Blancas. El colapso se dio en las esquinas de Socorro y Calero, de la Candelaria, desde aproximadamente las 8:40 de la mañana. El paso restringido debido a la inundación. Lapatilla.com, feligreses elevaron sus plegarias a la Divina Pastora en Lara.
La feligresía de ese estado no dudó en elevar plegarias a la Divina Pastora para que ponga fin a la pandemia del coronavirus, pese al llamado a quedarse en casa en el recorrido de la Virgen. Pues muchos devotos no dejaron pasar la oportunidad para salir, arrodillarse y con fe pedirle a la excelsa patrona de Lara que erradique el virus de Venezuela y el mundo. Y voy a cerrar con este otro titular. Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela diseñó las llamadas SOS por COVID-19. Lo tiene el universal.com. La Facultad de Medicina de la UCB diseñó el nuevo sistema de llamadas SOS con el fin de garantizar la atención de las personas vía telefónica y evitar el colapso de la red hospitalaria en medio de la pandemia de coronavirus. Esta herramienta, creada junto a empresas de tecnología y asesores individuales, está basada en un centro de llamadas que ofrece información y conductas terapéuticas a distancia para personas con sospecha de infección por COVID-19. Esto bajo los protocolos de los organismos internacionales y las normativas de las autoridades sanitarias venezolanas. Son las 6:28 de la mañana. Mire, luego de la pausa, voy a estar conversando con un infectólogo. Vamos a actualizar la información de COVID-19 en Venezuela. Y ya cuando regresemos les voy a estar diciendo qué vamos a tener para la próxima hora, para las 7 y para las 8 de la mañana. ¿Les parece? Antes, comparto también algunos mensajes publicitarios. Les quiero hablar en este punto de Láser Computación, que tiene 28 años en Venezuela. Saben que en momentos de crisis el compromiso es fundamental. Compromisos con los clientes, con las empresas, pero sobre todo con la gente. Están atentos para brindar todo el soporte que se necesite en este momento en que la forma y el lugar de trabajo han cambiado. Hoy quizás usted no esté en la oficina, ¿cierto? Necesite equipos distintos para responder a la coyuntura y seguir adelante. Pues Láser Computación está aquí. Si los contacta, le van a responder. Lásercomputación.com o su teléfono 0424-242-1594. Quédate en casa, conéctate desde casa y lávate las manos, claro. Iván Caribe te invita a cuidar de ti y de todos. Utiliza sus canales electrónicos para realizar tus transacciones bancarias y pon en práctica tus mayores fortalezas. En estos tiempos complejos, seamos solidarios, fuertes, sensibles y optimistas. Recuerda quedarte en casa hasta que pase. Numeral hashtag en casa hasta que pase. Y hablemos de Fospuca. A ver, nos invita a que compra lo esencial, con guantes y máscaras, claro, lávate las manos por 20 segundos, desinfecta piso y manillas, cuida tu casa. Fospuca cuida las calles. De lunes a domingo, Fospuca asea con agua y se lleva los desechos en todo Chacao, Baruta y El Hatillo. Vivimos una situación extraordinaria que juntos vamos a vencer con medidas también extraordinarias. Las calles limpias no pasan por casualidad. Hace falta que antes pasen los equipos de Fospuca. Y cierro hablándoles de Mapfre. En Mapfre Seguros siguen trabajando con empeño y dedicación para darte cada día el mejor servicio, con una amplia variedad de productos para la protección personal, familiar y de tus bienes. Más de 80 años en el mercado asegurador venezolano y el respaldo internacional de Mapfre avalan el compromiso con todos los asegurados. Consulta con tu productor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. Mapfre Seguros, tu aseguradora global de confianza. Publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 6:31 de la mañana. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con más. En cada rincón de Venezuela disfrutamos de la mejor compañía. Circuito Éxitos. Creamos sonidos para encontrarnos en primera fila. Según la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 se propaga de la siguiente manera. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso, es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación del COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. En Alimentos
Alimentos Mari, nuestro compromiso sigue creciendo. Es por ello que ahora ponemos en tus manos nuestra mejor creación. Pastas Mari. Un homenaje a esos momentos únicos que nos definen como familia y que a través del amor por lo que hacemos, con la calidad que ya conoces, nos permiten seguir estando junto a ti. Así, unidos, como la pasta. Alimentos Mari. Tiene más para dar. En Taurel no nos detenemos para garantizar la importación y exportación de mercancías en Venezuela, lo cual es vital para el abastecimiento en estos momentos de cuarentena. Eso sí, acatando las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19 y la seguridad de nuestro talento humano, a quienes reconocemos su extraordinaria labor. En Taurel, transformamos la experiencia en calidad. Tecnoláminas IBG, líder en la fabricación de láminas plásticas para la industria, te recuerda, en medio de la emergencia por el coronavirus, hacer tus compras de alimentos y medicinas en la cantidad necesaria para asegurar el abastecimiento para todos. Con compromiso ciudadano y solidaridad, juntos lo superaremos. Tecnoláminas IBG, más que un proveedor, es tu aliado. Doctora Daniela Petrucci, internista, te recomienda cuidarte y cuidarnos contra el coronavirus. Aunque conozcas las recomendaciones, ponlas obligatorias.